de Amy aquí, esta clase voy a grabar. Lo siento. Pues Ujú. entonces aprendimos de este versículo que de la Biblia adquirimos entendimiento, aprendemos, Entendimiento. sí, aprendemos a aborrecer toda senda de mentira y también reconocemos que la Biblia es una lámpara a nuestros pies, es una luz a nuestros senderos. Sí, exactamente. ¿Hay una pregunta o un comentario más sobre estos versículos? ¿Ok? Dice, por eso aborrezco toda senda de mentira. Cuando se dice, por eso aborrezco toda senda de mentira, Ujú. se refiere a, a que no debemos mentir ante todas las cosas, que debemos decir siempre la verdad, leer la Biblia para poder así, ¿no? Dar todas las cosas que sean de verdad y no de mentira. Porque Sí. hoy en día, verdad, hoy en día el mundo vive de mentira. Ujú. Y entonces eso es lo que dice, ¿no? No debemos de vivir de la mentira. Sí, esto definitivamente es parte del mensaje aquí y también hay muchos tipos de mentiras y aún mentiras que van al fundamento de nuestra fe, como mentiras que dicen que nosotros tenemos que hacer algo para obtener la salvación. Y esto es una mentira muy, muy grave porque afecta nuestra salvación, porque no podemos um, ganar la salvación. Es un regalo. Ujú. Okay. Así es. A veces realmente lo hacemos de repente por gratitud, hacemos cosas, no hacemos obramos por gratitud, pero si creemos en Cristo ya somos salvos, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí. Um, pues como la Biblia dice, si queremos, si, pues somos salvados por gracia mediante la fe. Ujú. Y vamos a leer ese versículo pronto. Vamos a continuar y vamos a explorar Deuteronomio 6, 4 a 7. Y vamos a pensar en la misma pregunta. ¿Usamos la Biblia cuándo? ¿Para qué? ¿Dónde? Ujú. Ok, vamos a leerlo. Y dice esto. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, pensando en nuestra pregunta, que es completar la frase. Usamos la Biblia digna. ¿Qué dice? Desde la perspectiva de este versículo en Deuterónimo, ¿usamos la Biblia cuándo? ¿O para qué? ¿O dónde? ¿Quiere que lo lea otra vez? Así, hermano. ¿Sí? Ok. Pues dice así. Sí. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te
acuestes y cuando te levantes. ¿Entienden la pregunta? Em, Casi no lo he entendido, hermano, porque cuando dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, Sí. hay que inculcarle a los hijos, ¿no? Hay que hablarles de que Dios, nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, Ujú. ¿no? Tenemos que amarlo, pero de corazón. Sí, Entonces, todo esto tenemos que inculcarle a nuestros hijos. sí, pues Bueno, sí, hermano, yo tengo por que a la hora de acostarme siempre estoy rezando, pidiéndole al Señor, agradeciéndole por el día que me ha dado, por todo, por el pan de cada día en nuestro hogar, por nuestros hijos, y de esa manera me lleno de la palabra de lo que dice la Biblia, ¿no? ujú. En cuanto nos dice, ¿no? Grábate en el Sí, corazón estas pues, palabras. ¿qué quiere decir grábate en el corazón? Pues queremos que las palabras em, estén en nuestros corazones, que meditamos en las palabras, que vivimos por las palabras. Sí, exactamente. Y pues usted dijo que queremos enseñar estas palabras, la Biblia, a nuestros hijos. Y esto son dos de las respuestas. Pues queremos que la palabra sea en nuestros corazones y queremos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. ¿Y cuándo podemos hacerlo? ¿Cuándo podemos hacerlo, Digna? Según versículo 7. Por ejemplo, sería a la hora que cuando uno se levanta y Ujú. cuando uno se acuesta, Ah, agradecerle a sí, Dios, sí. agradecerle a Dios por todo lo que nos da, y a la hora de dormir es igual, porque cuando me levanto le agradezco a Dios el día que nos da, un día más de vida, y cuando me acuesto le agradezco por todo lo que me da en el día, por los alimentos, por la Ujú, salud, por la unión de la familia, por ujú. nuestros hijos que estén bien, que les vaya bien. Sí, pues en la mañana es un tiempo bueno, en la noche es un tiempo bueno y pues este versículo dice, cuando esté en su casa, cuando vayas por el camino, en el carro, en el camión, en el combi, pues en todo tiempo podemos hablar de la palabra de Dios, podemos enseñar a nuestros hijos. De hecho, algunos de estos tiempos son muy, muy buenos para enseñar. Eh, ah, casi más, casi mejor que tiempos dedicados, porque, por ejemplo, cuando esté manejando por la ciudad y pues su hijo le pregunta o una amiga le pregunta, pues están platicando y hablando de la Biblia, pues es un momento perfecto para enseñar las cosas de la Biblia. Entonces, todo el tiempo y en todos Es los necesario. lugares. Ujú, exactamente. ¿Tiene algo para Así es, hermano. añadir, Renzo? No solamente reforzar, ¿no? Lo que usted, bueno, sería lo mismo, no entiendo lo mismo, o sea que indica que en todo momento, no sé si ya el hecho de que, de que el Señor nuestro Dios es el único Dios, ¿no? Es el único Dios, y eso debe ser algo que debe aflorar de nosotros, ¿no? O sea, en cualquier momento que tú hables de Él, ese es el mensaje que deberíamos decir, ¿no? Es lo que entiendo, ¿no? Y cualquier momento es bueno, ¿no? Como usted dice, ¿no? En cualquier momento es bueno, porque a veces uno piensa en un momento determinado y ese momento determinado más bien hay resistencia por recibirlo, ¿no? Y de repente hay momentos otros en los que la conversación está fluyendo y es el mejor momento, pues. Sí, sí, exactamente, gracias. ¿Una pregunta o comentario más sobre estos versículos? Para mí está completo.
Ok, excelente. Vamos a continuar entonces. Entonces, última sección de la Biblia que vamos a estudiar en esta sección de la clase viene de Santiago 1, versículos 22 a 25. Y pensando en la misma cosa, tratando de entender cuándo y dónde y para qué usamos la Biblia. Oh, y llegaron dos más, Mario y Julio. Pues buenas noches, Mario y Julio. Pueden saludarle al grupo. Buenas noches, hermano. Buenas Buenas noches. noches a todos los hermanos. Ujú. Sí, gracias. Y Julio, ¿cómo está usted? Pues, Digna, ¿puede revisar para los estudiantes quienes han llegado para que sepan lo que hemos hablado? Mm. Ok, pues estamos hablando de el uso de la Biblia. Y hemos hablado de, pues vamos a usar la Biblia porque es un guía, es una luz a nuestros senderos. Nos enseña la sabiduría y también podemos usarlo en todos los lugares y queremos enseñarla a nuestros hijos y a nuestros familiares. Y vamos a estudiar este versículo de Santiago para, vamos a completar la frase. Usamos la Biblia cuando o dónde o para qué, pero tenemos que leer los versículos primero. Entonces voy a leer de Santiago capítulo 1. No se contentan solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica, es como el que se mira al rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, complete la frase. Usamos la Biblia y pensando en estos versículos aquí, ¿qué sería algunas de las respuestas? Hermano, Sí, usamos la Biblia para transmitir el mensaje. sí, exactamente. Pero de estos versículos de Santiago, ¿qué dice? Claro, acá dice, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estaría engañando usted mismo. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es, pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta, que es la ley, que nos trae libertad y permanece firme, cumpliendo lo que en ella manda. Sí. Será feliz en lo que hace. Si algunos creen ser religiosos, pero no saben poner freno a su lengua, se engañan a sí mismos y su religión no sirve de nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios es estar esta. Ayuda a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no manches
con la maldad del mundo. Sí, hasta aquí, hasta allá. Entonces, ¿qué significa para usted? Que debo de practicar el Evangelio ayudando a mi prójimo, considerando que si no lo pongo en práctica me olvido y de nada me valdría haber escuchado toda la clase y después no la pongo o no le enseño a alguien que no conoce la palabra. Sí, a veces cuando escuchamos la palabra de Dios, entra por un oído y pues Y sale por el otro. Sale por el otro. Y sí, exactamente. Queremos poner Pero la palabra en práctica. Acá también nos dice que hay que ayudar a la viuda y a los huérfanos. Sí, sí. Es un ejemplo que nos da. Sí. Y uno tiene que perseverar mucho. Uno tiene que perseverar mucho para poder tener el conocimiento de la Biblia y entenderla. Uno tiene que leerla para poder entenderla también, porque a veces la leemos, pero a veces no la entendemos. Sí, entonces uno tiene que perseverar, ayudar a, por ejemplo, personas que no conocen la palabra y hablarles de la Biblia, lo que dice, qué es lo que significa, por qué lo decimos. Entonces uno tiene que perseverar en esa forma. Sí, ¿no? Sí, pues algunas secciones de la Biblia son muy difíciles y tenemos que leerlas muchas veces y leer otras secciones porque queremos que la Biblia interpreta a la Biblia. Entonces usamos otros versículos que son claros para entender los versículos que no son muy claros. Exactamente. Ok. Entonces continuamos y pues pudieron memorizar Hechos 8:31. Con las preguntas abiertas y cerradas. Pues esto es primero Hechos 8:31. Entonces vamos por las preguntas. ¿Qué dice? Esto es de la clase anterior. Hechos 31. Okay. Entonces, la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea, Samaria tenían paz, crecían espiritualmente, vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iban aumentando en números. Pues es un versículo muy bonito, pero creo que usted leyó el versículo incorrecto. De hecho, 8:31 nos habla de la clase anterior, ¿no? Sí. Cuando ¿cómo se llama? Eunuco. Del eunuco. El eunuco era, él decía, no entendía, ¿no? Decía, ¿y cómo entenderé si nadie me enseña? Dice, ¿no? Sí, si le pidió a Felipe que estuviera y le enseñara, ¿no? Sí, esta es la historia de Eunuco y él está leyendo la Biblia y hace la pregunta, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces, pues queremos que haya muchas personas quienes quieran explicar la Biblia a otras personas. Y pasando a la segunda parte, ¿qué es una pregunta abierta? Con muchas respuestas. Sí, muchas respuestas. No, sí, exactamente. Y una pregunta cerrada sería...
Respuestas basadas en el texto compartido, ¿no? Sí, O, pues, y entienden qué. Si una pregunta abierta tiene muchas respuestas, una pregunta cerrada tiene ¿cuántas respuestas usualmente? una sola respuesta, Sí, una pegada a la letra. sí, exactamente. Entonces, un ejemplo sería, ¿quién habló con Jesús? Pues hay una sola pregunta, hay una sola respuesta. O también si es una respuesta de sí o no. Ujú, exactamente. Entonces, podemos usar preguntas abiertas y preguntas cerradas para manejar una clase o una charla o una plática con alguien. Ujú. Entonces, vamos a estudiar un poco más sobre consolidar, pero ¿recuerdan ustedes sobre los 4C? ¿Qué es el primer C? Captar, Captar, exactamente. El segundo, contar, contar. Y el tercero, eh, co- con, considerar. Considerar. Y el cuarto es consolidar. consolidar. Y vamos a entenderlo un poco más. Y tengo una cita aquí y pues no puedo dejar, eh, pues es muy importante meditar y leer la Biblia porque es la fuente de nuestras vidas. Y pues queremos meditar en ella en una manera beneficiosa a nosotros porque cada historia está hablando a nosotros. Y pues uno de los elementos de meditar en la palabra que sea bueno es algo, un método que nos hace pausar, nos hace meditar, ¿no? Para que no estamos leyendo muy rápido por la Biblia, pues queremos leerlo con entendimiento, con reflexión, con meditación. Entonces, pues Martín Lutero, reformador, tuvo mucha experiencia con la oposición, las pruebas y la tensión, la tentación, y pues lo animo a considerar, pues tenemos el ejemplo de Lutero aquí, y una vez su pelequero le preguntó a Lutero cómo orar. Y en respuesta, Lutero escribió una carta que tenemos, una forma sencilla de orar para el barbero. El método de Lutero realmente es una combinación de estudio bíblico y oración. Estas palabras resumen su método y tenemos las palabras en la pantalla. Dice, primero leo y considero lo que Dios me está enseñando. Entonces, Lutero dice que lee la Biblia y considere en lo que Dios está hablando. Luego vuelvo a darle gracias por lo que Dios ha hecho. Entonces, después de entender qué está diciendo, pues le da gracias a Dios. Tercero, confieso mi pecado, basado en el texto. Entonces, leyendo el texto de la Biblia, leyendo la Biblia, se da cuenta de algunos pecados que revela esta sección de la Biblia. Cuarto, uso el texto para decir una oración por una fe firme. Entonces, cuando después de ver su pecado, después de ver su Salvador, el amor de Dios, pues
dice, pues yo quiero seguir adelante con una fe firme. Entonces, le pide a Dios que dé una fe firme. Esto es las palabras de Martín Lutero. Y pues estas palabras son el base para nuestra sección de consolidar nuestras preguntas. Nuestras 5 preguntas son basadas en esta cita de Martín Lutero. Y me pregunto si ustedes recuerdan las 5 preguntas que hacemos para consolidar la Biblia en nuestros corazones. Debemos considerar lo que Dios nos da. Darle gracias. Pero confieso mi pecado, basado en el texto cuarto. Para decir una oración firme. Sí. Así es. Pues, sí, ¿de qué se trata la historia? Como usted dijo, es la primera. La segunda es, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Donde veo el amor de Dios en esta historia. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer? ¿Y con quién voy a compartir este mensaje? Exactamente. Voy a atrasar un poco. Entonces, el propósito del paso de consolidar es aplicar la historia a nuestra vida e identificar el problema y la solución de la misma, es decir, el pecado y Jesús, el pecado y Jesús. Entonces, cuando ustedes están leyendo la Biblia, pues la cosa principal que quiero que lo veamos es el pecado y Jesús. Entonces, cuando leamos la Biblia, vamos a ver pecado. ¿Y dónde está el pecado? En nuestros corazones, porque el texto va a revelar nuestro pecado. Pero también vamos a ver la solución que Dios nos ha dado, Jesús. Entonces, las dos cosas, el pecado y Jesús, son muy importantes. Siempre queremos buscar el pecado y Jesús en nuestros textos bíblicos y queremos explicar la Biblia desde la perspectiva del pecado y de Jesús. ¿Me hago entender? Sí, hermano. Ok, excelente. Entonces tenemos las preguntas. Entonces, pensando en los versículos que leímos, ¿de qué se trata los versículos en este caso? Se trata de entender que la palabra de Dios nos da entendimiento, nos permite, nos da entendimiento, y una vez de tener entendimiento, pues nos permite vivir mejor, ¿no? Vivir de acuerdo, vivir alejándonos de todo lo que nos puede hacer daño, ¿no? Y que la mejor manera de aprenderla la mejor manera de aprenderla o adentrarla en nuestras vidas es poniéndolo en práctica, ¿no? Compartiéndola, ¿no? Mientras uno más lo comparte, justo al compartirlo uno va, de repente no lo entiendes muy claro en un momento, pero al compartirlo te obliga a buscar explicarla o a entenderla mejor, ¿no? Te ayuda, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, es el fundamento de nuestras vidas, exactamente. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Entonces, en esta pregunta estamos hablando de la ley y la ley revela el pecado, como dice Romanos 3:20, dice,
Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Entonces, la ley no nos salva. La ley es un espejo que muestra nuestro gran problema, que es el pecado. Entonces, ¿qué pecado me enseña a confesar en esta historia o en estos versículos? De repente el egoísmo, porque por más que uno dice a veces o se compromete, o bueno, al terminar las clases estamos diciendo de que vamos a compartirlas, en mi caso particular, por diferentes motivos al final termino no la comparto, ¿no? Sí, Entonces, no sé, uno puede buscar excusas por montones, ¿no? Pero es pecado no compartir la palabra, ¿no? Sí, pues no estamos poniéndola en práctica. Entonces, sí, cuando no ponemos la palabra de Dios, lo que hemos aprendido en práctica, pues estamos pecando y queremos confesar este pecado a Dios. Exactamente. ¿Quieren añadir más, Julio y Mario y Digna? Hay muchas opciones. Pues a veces no apreciamos la palabra de Dios como debemos hacerlo. No la usamos como la luz que es. Nos caemos en las mentiras del mundo en vez de usar la palabra como una ancla de la vida. Sí, justamente. También algo que, bueno, particularmente también igual no creo que sea justificación, ¿no? Tengo un poco tiempo dedicándome, pero no retengo, como te digo, no sé, yo al momento comparto, leo, estoy ahí, pero entiendo, me he notado, por ejemplo, mi hermano, que él ya tiene más años, ¿no? En los caminos del Señor, él sí a veces, en situaciones de memoria saca la palabra y eso me gustaría a mí también llegar a eso, porque, bueno, eso es grabado en su corazón, justamente lo que estamos compartiendo, ¿no? Que ya cuando la palabra está grabada en tu corazón, pues sale, solita sale, ¿no? Sale y es parte de la vida. Me gustaría llegar sí, ¿no? A sentirlo así, a vivirlo así. Espero que poco a poco se esté dando, pero a veces me siento que ahí me falta, ¿no? Me siento no debería, pero a veces me siento no digno cuando no lo siento así, porque a veces converso con otras personas con quienes podría compartir, que sé que lo necesitan y al no recordar la palabra así, no tenerla a la mano, me corto, ¿no? Ya me cohibo, ¿no? Sí, exactamente. Pues sí, exactamente. Estos versículos muestran el pecado en nuestros corazones. Y vamos a continuar, pues primero para profundizar un poco más este paso de consolidar. ¿Por qué es tan importante hablar de la ley en la enseñanza y la predicación de la palabra? Pues no es muy cómodo hablar de nuestros pecados, porque ¿por qué entonces es tan importante hablar de la ley? Si solamente nos enseña los pecados. Justamente para detectar los pecados, ¿no? Porque si no, podemos pasarlo por alto. A veces incluso cuando hemos estado tan acostumbrados al mundo, vivimos de manera que hay cosas que hacemos y que no consideramos pecado, ¿no? Y sin embargo es pecado, ¿no? Estamos haciendo, sin darnos cuenta, estamos haciendo dañando a otras personas y es por la forma que hemos vivido, a lo mejor, ¿no?
y adentrándose uno buscando al Señor o conociendo más la palabra, empiezas a darte cuenta, ¿no? A mí me está sucediendo particularmente últimamente, bueno, en la actualidad, ¿no? Sí, pues evitar el pecado es muy importante, pero no podemos hacerlo. De hecho, cuando leemos la ley saca más pecados de nuestros corazones, porque en Romanos Pablo nos dice que, pues, si yo no hubiera sabido del pecado de codiciar, pues, ¿qué dice exactamente? Pues es como tener un letrero que dice, cuidado, pintura fresca. Pues, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere hacer las personas? Pues quieren tocar el pared. Pues la ley nos enseña los pecados. ¿Y por qué es tan importante entender que somos pecadores? Para buscar la salvación, Sí, para, para buscar salvación, porque si no entendiéramos que es pecado, ya estaríamos perdidos, ¿no? No tendríamos ninguna alternativa. sí, pues sí, exactamente. Necesitamos reconocer que somos en un lío. Tenemos un gran problema que nosotros no podemos arreglar. Y la ley nos enseña que estamos en peligro y tenemos un problema grande. Nos enseña que necesitamos un Salvador afuera de nosotros. Nosotros no vamos a ser nuestros propios salvadores. Ujú. Entonces, la tercera pregunta, ¿dónde veo el amor de Dios en este versículo? Esto es el Evangelio. Y el Evangelio dice, quiere decir las buenas noticias. Entonces, cuando reconocemos que somos pecadores, estamos muertos en nuestros pecados y no podemos hacer nada para salvarnos y no podemos hacer nada para evitar el pecado. ¿Qué son las buenas noticias? Romanos 1, 16 nos dice que a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Entonces, el Evangelio nos dice de nuestra salvación, de nuestro Salvador, Jesucristo, que Él nos dio la perfección, nos dio el perdón que nosotros no pudiéramos ganar por nuestras propias fuerzas. Entonces, pensando en nuestros versículos que leímos hoy, ¿dónde vemos el amor de Dios? Las buenas noticias. Pues vemos el amor de Dios en lo que la palabra dice. La palabra es una luz que ilumina el Salvador. Si no tuviéramos la Biblia, no sabríamos, no conoceríamos a Jesús. Entonces, por la Biblia encontramos a nuestro Salvador, pues se aparece en las Escrituras. Vemos lo que Jesucristo hizo. Vemos que Él vivió la vida perfecta para nosotros. Vemos que Dios murió por nuestros pecados. Vemos que Él sufrió el castigo que nosotros merecemos porque somos pecadores. Ujú. La Biblia es la fuente de nuestra fe. ¿Una pregunta?
está claro, no es justamente que no hay en la palabra está el amor de Dios, pues porque Él nos da la salvación a través de su palabra. En los 3 versículos nos explica, ¿no? Cómo hacer, o sea, es como es el manual de vida, ¿no? La salvación, ¿no? Excelente. Ok, voy a leer Efesios 2, 8 a 9 para ustedes. Y esto también es un ejemplo excelente de nuestra salvación. Y dice esto, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino es el regalo de Dios, no por obras, no por las cosas buenas que nosotros hacemos, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, si pueden ver los espacios en la frase que puse en la pantalla, dice, nuestra salvación es solamente por Por la gracia, gracia, mediante fe en Jesucristo, en Jesucristo, y no no, por no por las obras, obras. no por- Sí, exactamente. Ujú. Entonces, una pregunta para ustedes. ¿Las personas buenas van a ir a al cielo por ser buenas? si no han aceptado a Jesucristo en su vida, a lo mejor no, ¿no? No Sí, dudo, no. pues en Marcos 16, versículo 16, dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, ¿qué es la única cosa que nos conecta con la salvación? La fe, La fe, exactamente. Entonces, las obras que hacemos, no ganamos nada con nuestras obras buenas. Ujú. Entonces, ¿qué propósito tienen las obras buenas? Pues aquí tenemos la, la próxima pregunta que dice, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer? Y pues respondemos a la gracia de Dios en qué, en qué, compartir su palabra. Ujú, ujú. Pues para ampliar la respuesta un poco en acción y oración. Acción y oración. Ujú. Y Todo por eso, gratitud. sí, eso se llama la vida santa o una palabra más larga es santificación. La santificación es la vida santa. Y la santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él está obrando en nosotros y es la acción y la actitud, o sea, el fruto del Espíritu Santo. Y pues solamente hacemos las obras buenas de gratitud. Entonces, primero vemos nuestro pecado. Entonces vemos nuestro Salvador y nos hace tan feliz que queremos hacer algo. Y esta es las buenas obras de gratitud. Las buenas obras son buenas, sí, son importantes. Dios quiere las buenas obras, pero las buenas obras no ganan la salvación. Repito, las buenas obras no ganan la salvación. Las buenas obras son acciones de gracias. Ujú. ¿Una pregunta digna?
La santificación de la obra del Espíritu Santo en nosotros, la acción y la actitud, el fruto del Espíritu. Hermano, una pregunta, justo como el hermano decía antes, ¿no? Que a veces no la entiendo la Biblia, a veces la leo, no sé cómo podría yo hacer o para poder de verdad entenderla. A veces hay unas palabras que están inconclusas en la Biblia que no la entendemos. Pero como lo escucho a usted, hermano, que hay otros párrafos, por decir, en Marcos, y está lo que nos estaba diciendo del Evangelio, ¿no? El de Romanos. Pero hay otros párrafos donde dice que, o sea, hay que buscarlo en Marcos. Y esos detallitos son los que a veces nos confunden. Sí. Y a veces yo quisiera leerla, entenderla para yo poderla expresar cuando estoy hablando por decir, con personas que a veces necesitan de la palabra. A veces yo le pido tanto a Dios que me dé el entendimiento que a veces me sale así las palabras, ¿no? Pero como lo escucho a usted, hermano, que no lo tiene en su mente, no sé cómo ha hecho usted para poder tener esa capacidad de tenerlo todo en mente. Pues primero quiero decir que no vamos a entender todas las cosas de Dios. Dios es Dios y hay muchas cosas que aunque sean claras en la Biblia, no vamos a entenderlos. Y primeramente, la salvación. ¿Cómo puede Dios amarme cuando yo soy tan pecador? Pero sí, me ama profundamente Claro. y nos ama profundamente. No vamos a entenderlo. Pues no tenemos que entenderlo, pues creemos en Dios, creemos en un Dios amoroso. Y pues hay muchas secciones de la Biblia que son difíciles y hay muchas secciones que son claras. Y tenemos que usar las secciones claras para entender las secciones difíciles. Y pues es una obra de toda la vida. Yo apenas he empezado. Hay muchas cosas. Yo voy a estar leyendo y estudiando la Biblia toda mi vida. Y pues en el fin de mi vida no voy a entender todo que De está en veras. la Biblia. Pero pues empezamos poco a poco, versículo a versículo, libro por libro, y podremos platicar. Mándame un mensaje si tiene una pregunta, ¿dónde empiezo? Pues entonces, poco a poco, leyendo, es importante leerlo cada día, ah, pues regularmente. Ok, gracias, hermano. Muchas Sí. gracias. La quinta pregunta es, ¿con quién vas a compartir este mensaje? Pensando en los demás. Con las personas que necesitan escuchar la palabra. Sí, sí. ¿Y quiénes son? Los que necesitan. Hay personas, por ejemplo, que están enfermos, necesitan que no conocen, no tienen conocimiento de las palabras de Dios. Sí. Entonces, a ellos a las personas que necesitan, hay personas que están enfermos que de verdad que no conocen la palabra de Dios. Si muy lejos, hermanito, estoy así ahorita con un vecinito así que está delicadito, está con una edad ya avanzada de edad, y estoy luchando porque quiero darle la comunión. Los hijos me dijeron sí, pero después como que han hecho oídos sordos. Entonces voy a tener que pidiéndole a Dios para que interceda por ellos, porque encuentre la paz del Señor, porque ya está en una edad que él debe de entender, que debe de escuchar la palabra de Dios, para que el día que él parta se vaya con algo en su corazón de que escuchar la palabra de Dios. Sí, pues ¿No cree, los enfermos necesitan oír, escuchar, porque muchas veces las enfermedades nos dan dificultades que
no vamos a soportar sin la Biblia. Exactamente. Ok, yo quiero hablarles un poco sobre el proyecto final. Entonces, ustedes pueden elegir una historia bíblica para su proyecto final. Algunas sugerencias, ustedes pueden usar otras, pero algunas sugerencias pueden ser Mateo 4, las tentaciones, Lucas 16, el rico y Lázaro, Hechos 8, Felipe, el eunuco, Hechos 7, Esteban, el primer mártir, Lucas 10, María y Marta. Son algunos ejemplos de las historias que ustedes pueden usar para el proyecto final. Y ustedes tienen que poner la lección, ustedes están dando la lección según los 4C: captar, contar, considerar y consolidar. Entonces, estudien, estudien la historia, elija y entonces escriben tal vez un guión o algo para planificar la lección y ustedes pueden mandarlo a mí personalmente o en el grupo de WhatsApp para que um, lo revise y puedo darle algunos consejos. Entonces, para el proyecto necesitamos una grabación de usted dando la clase a una amiga, a un hijo, a un padre, a una persona para compartir la fe con ellos usando este método. ¿Tienen una pregunta? Todo está claro, hermano. Ok, excelente. Todo está claro. Ok, entonces la tarea, yo quiero que memorizan Efesios 2, 8 a 9 y también pensar en las siguientes palabras: la ley, el evangelio y la santificación. ¿Qué es el propósito de cada uno? ¿Qué es una definición? ¿Para qué se usa? ¿Y cómo están conectados a los demás? Y también voy a colocar el video para la lección 7. ¿Una pregunta? Ok. Ok, vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios celestial, damos gracias por darnos esta oportunidad de estudiar la palabra que nos, Palabra. que nos alimenta. Y damos Alimento. gracias por darnos la ley que nos revela nuestro pecado. Y también, por supuesto, damos gracias por darnos el evangelio que nos revela nuestra salvación. Queremos que nos des la capacidad de compartir este mensaje a todas las personas en nuestras familias, a nuestros amigos y a todo el mundo. Amén. A todo el mundo. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Y pues la próxima clase será el próximo martes a las 8:30. Ok, hermano, Ya, muchas gracias. Sí. pase un fin de semana, hermano. Gracias. Sí, Gracias por gracias. su Que tengan un buen fin de semana. igual Igualmente, manera, hermano, hermano. muchas bendiciones. Sí. Dios me lo bendiga siempre. Gracias. Igualmente. Ujú.